Con manos temblorosas y el corazón desgarrado, Esperanza vendió las 6 gallinas que representaban su único sustento para que su nieta embarazada y abandonada pudiera vestir con dignidad. Jamás imaginó que ese sacrificio de amor desataría una guerra contra la poderosa familia del padre, dispuesta a arrebatarles al bebé a cualquier precio. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El amanecer apenas coloreaba el cielo cuando doña Esperanza se levantó, como cada día, para alimentar a sus gallinas. Sus manos nudosas, curtidas por décadas de trabajo, esparcieron el maíz con la precisión que solo otorga la rutina. A sus 78 años, estas gallinas representaban su pequeño tesoro, su sustento y su compañía en aquella humilde cabaña de madera que se erguía solitaria al borde del bosque. «Vengan, mis niñas», susurró con cariño mientras las aves se acercaban ansiosas. Desde que su esposo Manuel falleció hace 5 años, las gallinas se habían convertido en sus confidentes silenciosas. Les hablaba cada mañana como si pudieran entenderla, compartiendo sus preocupaciones y alegrías en la soledad del campo. El sonido de pasos pesados interrumpió su rutina matutina. Era Lucía, su nieta de 17 años, quien había llegado a vivir con ella hace 6 meses. El abultado vientre de la joven, ahora en su 7º mes de embarazo, era un recordatorio constante de los giros inesperados que había dado la vida de ambas. «Abuela, hace frío aquí afuera. Deberías entrar», dijo Lucía desde el umbral de la puerta, abrazándose a sí misma mientras observaba a la anciana con sus gallinas. Esperanza levantó la mirada, estudiando el rostro juvenil de su nieta. A pesar de la madurez forzada que el embarazo había impuesto sobre sus facciones, seguía viendo a la niña pequeña que alguna vez correteaba entre estos mismos árboles durante los veranos. «Ya termino, mijita. Estas viejas amigas no pueden esperar por su desayuno», respondió con una sonrisa cansada, recogiendo el canasto vacío del suelo. Al entrar a la cabaña, el aroma de café recién hecho inundó sus sentidos. Por lo menos la niña había aprendido a preparar un buen café, pensó Esperanza, agradecida por el pequeño gesto. La situación no había sido fácil para ninguna de las dos desde que Lucía llegó aquella noche lluviosa, con una maleta pequeña y la noticia de su embarazo. «¿Te duele algo hoy?», preguntó Esperanza, notando cómo su nieta se frotaba la espalda baja mientras servía el café en 2 tazas desportilladas. «Lo normal», contestó Lucía con un encogimiento de hombros. «La espalda, los pies hinchados y esta ropa que ya no me queda». Esperanza observó detenidamente a su nieta. El vestido que llevaba puesto, uno de los pocos que había traído consigo, estaba visiblemente estirado sobre su vientre, las costuras amenazando con ceder en cualquier momento. «Necesitas ropa adecuada, mijita. No puedes seguir así». Lucía desvió la mirada, la vergüenza tiñendo sus mejillas. «No tengo dinero, abuela, y no quiero pedirle nada a él». El él al que se refería era Javier, el padre de la criatura que Lucía llevaba en su vientre. Un muchacho de buena familia del pueblo que, al enterarse del embarazo, había negado su responsabilidad y convencido a sus padres de que Lucía mentía. La historia había sido un escándalo en San Miguel, el pequeño pueblo a 5 kilómetros de la cabaña de Esperanza. «No necesitas pedirle nada a nadie», afirmó Esperanza con firmeza, tomando la mano de su nieta entre las suyas. «Yo me encargo». Esa misma tarde, mientras Lucía descansaba, Esperanza contempló sus gallinas en el pequeño corral. Contó mentalmente 12 ponedoras, las mejores de la región. Sus huevos eran codiciados en el mercado del pueblo por su tamaño y calidad. Representaban su única fuente de ingresos desde que la artritis le impidió seguir lavando ropa ajena.
Con determinación, Esperanza tomó una decisión. A la mañana siguiente, muy temprano, recogió 6 de sus mejores gallinas y las colocó cuidadosamente en un canasto de mimbre. Se vistió con su único vestido presentable, se cubrió con el chal que Manuel le había regalado en su último aniversario y emprendió el camino hacia el pueblo. El trayecto fue difícil para sus piernas cansadas. El camino de tierra, lleno de piedras y desniveles, parecía haberse alargado desde la última vez que lo recorrió. El peso del canasto con las gallinas hacía que tuviera que detenerse a descansar cada cierto tiempo, pero la motivación de ayudar a su nieta la mantenía en movimiento. Al llegar al mercado, se dirigió directamente al puesto de don Ramiro, quien compraba animales para su negocio de carnes. «Doña Esperanza, qué sorpresa verla por aquí», exclamó el hombre al reconocerla. «¿Qué la trae al pueblo en día de semana?» Esperanza colocó el canasto sobre el mostrador. «Vengo a venderle estas gallinas, don Ramiro. Son mis mejores ponedoras». El comerciante examinó las aves con ojo experto, levantando las alas y palpando sus pechugas. «Están en buen estado, eso no lo niego. Pero ¿por qué quiere vender sus mejores gallinas? ¿No son ellas las que le dan sustento?» La anciana enderezó su espalda encorvada, un destello de orgullo brillando en sus ojos cansados. «Mi nieta necesita ropa. Está esperando un bebé y ya nada le queda. El invierno se acerca y no puedo permitir que pase frío». Don Ramiro asintió comprensivamente. Conocía la situación de Lucía. En un pueblo pequeño como San Miguel, los secretos tenían vida corta. «Le daré un buen precio, doña Esperanza. Estas gallinas valen lo suyo». Después de cerrar el trato, Esperanza se dirigió a la tienda de ropa de doña Mercedes. Con el dinero recién obtenido, compró 2 vestidos para embarazada, una chaqueta abrigada, medias gruesas y un par de zapatos cómodos. Cada pieza fue seleccionada con cuidado, pensando en la comodidad de Lucía y en el frío que se avecinaba. Al regresar a casa, entrada la tarde, el cansancio pesaba sobre sus hombros, pero la satisfacción de llevar aquellos paquetes para su nieta aligeraba su carga. Encontró a Lucía sentada en el porche, su rostro mostrando preocupación. «Abuela, ¿dónde estabas? Me preocupé cuando desperté y no te encontré». Esperanza sonrió, depositando los paquetes junto a su nieta. «Fui al pueblo a hacerte un regalo». Los ojos de Lucía se abrieron con sorpresa al descubrir el contenido de los paquetes. Sus dedos acariciaron las telas suaves, las lágrimas amenazando con desbordarse. «Abuela, esto debió costar mucho. No podemos permitirnos». «Ya está pagado», interrumpió Esperanza con suavidad. «Vendí algunas gallinas». «¿Tus gallinas?» La voz de Lucía se quebró, comprendiendo el sacrificio. «Pero son tu sustento. Tú y ese bebé son mi prioridad ahora», afirmó la anciana, acariciando el cabello de su nieta. «Las gallinas pueden reponerse. Lo importante es que estés cómoda y saludable». Esa noche, mientras Lucía dormía envuelta en su nueva ropa abrigada, Esperanza se sentó junto a la ventana, observando el corral ahora medio vacío. 6 gallinas menos significaban menos huevos para vender, menos ingresos. Pero al recordar la sonrisa de su nieta al probarse los vestidos, supo que había tomado la decisión correcta. Lo que Esperanza no podía imaginar era que este sacrificio, hecho con tanto amor, sería el preludio de una traición que cambiaría para siempre la relación con su nieta. Una traición que ni siquiera su corazón generoso podría perdonar fácilmente. Los días siguientes transcurrieron con una nueva armonía en la pequeña cabaña. Lucía, más cómoda en su ropa nueva, había recuperado algo de su espíritu juvenil. Se movía con mayor facilidad ayudando a su abuela en las tareas domésticas que su estado le permitía realizar. Esperanza observaba con satisfacción
cómo el semblante de su nieta se iluminaba cada vez que se probaba uno de los vestidos, girando frente al espejo desportillado que colgaba junto a la puerta del baño. «Te queda precioso, mijita», comentaba Esperanza mientras preparaba un guiso de verduras para la cena. «Se nota que te sientes mejor». «Gracias a ti, abuela», respondía Lucía, acariciando su vientre abultado. «No sé qué habría hecho sin tu ayuda». Estas palabras calentaban el corazón de la anciana, quien restaba importancia al sacrificio que había realizado. Para ella, el bienestar de su nieta valía más que cualquier gallina, por valiosa que fuera. Sin embargo, la realidad económica comenzaba a hacerse evidente. Con la mitad de sus ponedoras vendidas, los ingresos de Esperanza se habían reducido considerablemente. Una mañana, mientras contaba las monedas guardadas en una lata de galletas, la preocupación se dibujó en su rostro arrugado. El dinero apenas alcanzaría para comprar lo necesario esa semana. Pronto vendría el invierno y con él gastos adicionales, leña para la estufa, medicinas preventivas, alimentos más sustanciosos. Y por supuesto, estaba el bebé. Faltaban apenas 2 meses para su llegada y nada estaba preparado aún. «¿Qué te preocupa, abuela?», preguntó Lucía, sorprendiendo a Esperanza, que no había notado su presencia. La anciana cerró rápidamente la lata, forzando una sonrisa. «Nada importante, mijita, solo hacía cuentas». Pero Lucía no era tonta. A pesar de su juventud y de la ingenuidad que la había llevado a su situación actual, podía reconocer la preocupación financiera. Se sentó frente a su abuela, tomando sus manos ásperas entre las suyas. «Sé que el dinero no alcanza», dijo con voz suave, «y es por mi culpa. Llegué aquí sin avisar, trayendo solo problemas y gastos». «No digas eso», respondió Esperanza con firmeza. «Eres mi sangre. Esta es tu casa tanto como mía». «Aún así», insistió Lucía, «debo hacer algo para ayudar. No puedo seguir siendo una carga». La determinación en la voz de su nieta sorprendió a Esperanza. Durante estos meses, Lucía había estado sumida en una especie de letargo emocional, consecuencia del rechazo de Javier y del escarnio público que había sufrido en el pueblo. Verla ahora con esa chispa de resolución en sus ojos despertó esperanza en el corazón de la anciana. «¿Y qué tienes en mente?», preguntó con cautela. «Podría vender algunas cosas que haga. Siempre se me dio bien tejer», respondió Lucía, su mente trabajando rápidamente. «Chambritas, zapatitos, mantitas para el bebé. Sé que en el pueblo varias mujeres están esperando también». Esperanza asintió, una sonrisa genuina iluminando su rostro. «Es una buena idea. Tengo algo de lana guardada que podemos usar para empezar». Ese mismo día, Lucía comenzó a tejer. Sus dedos, torpes al principio por la falta de práctica, pronto recuperaron la habilidad. Esperanza la observaba con orgullo mientras preparaba la cena, agradecida por este cambio positivo en su nieta. El domingo siguiente, día de mercado en San Miguel, Esperanza llevó consigo 3 pares de zapatitos y una chambrita que Lucía había tejido durante la semana. Los colocó junto a los huevos que vendía habitualmente, explicando a sus clientes regulares que su nieta había comenzado este pequeño negocio. Para su sorpresa y alegría, las prendas se vendieron rápidamente. Incluso recibió pedidos específicos: una mantita para la hija de doña Carmen, un gorro para el nieto recién nacido de don Felipe, un chaleco para el pequeño de la maestra. Al regresar a casa, Esperanza encontró a Lucía esperándola ansiosamente en el porche. «¿Cómo te fue?», preguntó la joven, levantándose con dificultad debido a su vientre. «Se vendió todo», exclamó Esperanza, mostrándole el dinero obtenido. «Y tengo pedidos para la próxima semana». Los ojos de Lucía se iluminaron con entusiasmo y alivio. Por primera vez desde su llegada,
Sentía que contribuía positivamente en lugar de ser una carga. Abrazó a su abuela con fuerza, murmurando agradecimientos contra su cabello canoso. Aquella noche, mientras Esperanza dormía, Lucía permaneció despierta en su habitación, tejiendo a la luz de una vela. Sus pensamientos vagaban entre el presente y el futuro incierto que se avecinaba. ¿Cómo sería su vida cuando el bebé naciera? ¿Podrían ella y su abuela mantenerse con la venta de huevos y tejidos? ¿Qué pasaría cuando su hijo preguntara por su padre? Javier. El nombre todavía le provocaba una punzada de dolor en el pecho. Lo había amado tanto, había confiado ciegamente en sus promesas de amor eterno, y él la había abandonado en cuanto supo del embarazo, negando incluso que el bebé fuera suyo. Pudo ser cualquiera, le había dicho con crueldad delante de sus amigos, destruyendo su reputación de un solo golpe. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras sus manos seguían trabajando mecánicamente en los puntos. Un sollozo escapó de su garganta, seguido de otro. Pronto estaba llorando abiertamente, todo el dolor reprimido durante meses desbordándose de golpe. No escuchó los pasos suaves de su abuela acercándose, ni notó su presencia hasta sentir sus brazos envolviéndola en un abrazo protector. «Llora, mijita», susurró Esperanza, meciéndola como cuando era pequeña. «Llora todo lo que necesites». Y Lucía lloró, desahogando su pena en el regazo de su abuela hasta quedarse dormida, agotada por la intensidad de sus emociones. A la mañana siguiente, fue el sonido de voces lo que despertó a Lucía. Se incorporó lentamente, desorientada, hasta recordar los eventos de la noche anterior. Avergonzada por su derrumbe emocional, se levantó para lavarse la cara antes de enfrentar a su abuela. Sin embargo, al acercarse a la cocina, se detuvo en seco. La voz que acompañaba a la de su abuela no era una cualquiera. Era una voz que conocía bien, que había susurrado promesas de amor en su oído. «Javier, le agradezco que me reciba, doña Esperanza», decía él con tono respetuoso. «Sé que no merezco estar aquí después de lo que hice». «Tienes razón, no lo mereces», respondió Esperanza con frialdad. «Pero te escucho». «He venido a hablar con Lucía», continuó Javier. «Mis padres, ellos me presionaron para que negara todo. Amenazaron con desheredarme, con quitarme el apoyo para la universidad. Tuve miedo y actué como un cobarde». Lucía se quedó paralizada tras la puerta, su corazón latiendo desbocado. ¿Qué significaba esto? Javier estaba arrepentido. «El miedo no justifica la crueldad», respondió Esperanza con voz firme. «Destruiste la reputación de mi nieta. La obligaste a abandonar el pueblo, a dejar sus estudios». «Lo sé», admitió Javier, y Lucía pudo detectar sincero arrepentimiento en su voz. «No hay excusa para lo que hice, pero ahora mis padres saben la verdad. Mi madre encontró las cartas que Lucía me escribió, donde hablábamos del bebé. Ya no pueden negar que soy el padre». Hubo un largo silencio. Lucía contuvo la respiración, esperando la respuesta de su abuela. «¿Y qué quieres ahora?», preguntó finalmente Esperanza. «¿Qué esperas conseguir viniendo aquí?». «Quiero responsabilizarme», respondió Javier con firmeza. «Quiero hablar con Lucía, pedirle perdón y ofrecerle mi apoyo. El bebé es mi hijo y quiero ser parte de su vida. Quiero que Lucía vuelva conmigo al pueblo. Mis padres están dispuestos a ayudarnos económicamente, a proporcionarnos un lugar donde vivir». Las palabras de Javier resonaron en la cabeza de Lucía como un trueno. Volver al pueblo, dejar la cabaña, dejar a su abuela. Una mezcla confusa de emociones la invadió. Anhelo, esperanza, miedo, culpa. «Mi nieta decide por sí misma», respondió Esperanza después de otro largo silencio. «No soy quien para impedirle regresar contigo si así lo desea».
Pero te advierto una cosa, muchacho. Si vuelves a lastimarla, no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte de mí. La amenaza, pronunciada con calma por una anciana de 78 años, pareció afectar genuinamente a Javier. Lo entiendo, doña Esperanza, y le prometo que no volveré a fallarle. En ese momento, incapaz de seguir escuchando a escondidas, Lucía empujó la puerta y entró en la cocina. Los ojos de Javier se iluminaron al verla, recorriendo su figura cambiada por el embarazo con una mezcla de asombro y remordimiento. Lucía, susurró, dando un paso hacia ella. Esperanza observó el reencuentro con el corazón dividido. Por un lado, deseaba que su nieta fuera feliz, que tuviera la oportunidad de formar una familia completa para su bebé. Por otro, un presentimiento oscuro se instalaba en su pecho, una sombra de duda sobre las verdaderas intenciones del muchacho y sobre el camino que Lucía elegiría. El tiempo pareció detenerse en la pequeña cocina de la cabaña. Javier y Lucía se miraban fijamente, mientras Esperanza permanecía en silencio, atenta a cada gesto, a cada palabra no pronunciada que flotaba en el aire cargado de tensión. Estás hermosa», murmuró finalmente Javier, rompiendo el silencio. Lucía soltó una risa amarga. «¿Hermosa? Hace 3 meses me llamaste mentirosa y cualquiera delante de todo el pueblo». El rostro de Javier se contrajo en una mueca de dolor y vergüenza. «Lo sé, no merezco que me escuches, pero por favor, dame 5 minutos». Esperanza se levantó lentamente de su silla. «Voy a revisar las gallinas», anunció, dirigiéndole a su nieta una mirada significativa. «Estaré cerca si me necesitas». Cuando la puerta se cerró tras la anciana, Lucía se sentó en la silla que su abuela había dejado vacante, colocando instintivamente las manos sobre su vientre en un gesto protector. «Habla», ordenó secamente. Javier tomó asiento frente a ella, sus manos inquietas, jugando nerviosamente con un botón suelto de su camisa. «Primero quiero pedirte perdón. Sé que no es suficiente, que no borra lo que hice, pero necesito que sepas que me arrepiento profundamente». «¿Por qué debería creerte ahora?», cuestionó Lucía, su voz temblorosa traicionando la fortaleza que intentaba proyectar. «No tienes razones para hacerlo», admitió él, mirándola directamente a los ojos. «Solo puedo pedirte que me des la oportunidad de demostrártelo con acciones». Procedió a explicarle cómo sus padres lo habían presionado, amenazándolo con retirarle todo apoyo financiero si reconocía la paternidad. Cómo, en un acto de cobardía que ahora le avergonzaba, había elegido negar a su propio hijo por miedo a perder su futuro, su comodidad, su posición social. «Pero mi madre encontró las cartas que guardaba en mi habitación», continuó. «Cartas donde hablábamos del bebé, donde hacíamos planes. No pude seguir negándolo». «¿Y ahora qué quieres, Javier?», preguntó Lucía, su voz más suave pero aún cautelosa. «Quiero ser parte de la vida de nuestro hijo», respondió con firmeza. «Quiero responsabilizarme como debía hacerlo desde el principio. Mis padres están dispuestos a ayudarnos ahora. Tienen una pequeña casa en el pueblo que podríamos usar. Mi padre me ofreció trabajo en su negocio mientras termino mis estudios en la universidad del municipio vecino». Lucía sintió una punzada de esperanza mezclada con desconfianza. ¿Era posible que todo se resolviera así? ¿Que de repente tuviera la oportunidad de darle a su hijo la familia que había soñado? «¿Y qué hay de tus amigos? ¿De la gente del pueblo que me señaló, que habló mal de mí por tus mentiras?», cuestionó. Javier bajó la mirada avergonzado. «He hablado con ellos. Les he dicho la verdad. Muchos están arrepentidos de cómo te trataron. Y los que no, bueno, no son personas que quieran mi vida». Un silencio se instaló entre ellos mientras Lucía asimilaba sus palabras. Afuera podía escuchar a su abuela moverse en el corral,
probablemente fingiendo ocuparse de las gallinas mientras en realidad estaba pendiente de cada sonido que pudiera escapar de la cabaña. «No puedo darte una respuesta ahora», dijo finalmente Lucía. «Necesito tiempo para pensar». Javier asintió comprensivamente. «Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Estaré en el pueblo toda la semana». Sacó un pequeño papel del bolsillo de su camisa y lo dejó sobre la mesa. «Este es mi número de teléfono. Llámame cuando estés lista para hablar nuevamente». Se levantó para marcharse, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y giró hacia ella. «Quiero que sepas que, independientemente de lo que decidas sobre nosotros, asumiré mi responsabilidad con nuestro hijo. No volveré a abandonarlos». Cuando Javier se marchó, Esperanza regresó a la cabaña, encontrando a su nieta aún sentada en la misma posición, contemplando el papel con el número de teléfono como si contuviera los secretos del universo. «¿Estás bien, mijita?», preguntó suavemente, sentándose a su lado. Lucía levantó la mirada, sus ojos llenos de confusión. «No lo sé, abuela. Una parte de mí quiere creerle, darle una segunda oportunidad. Otra parte tiene miedo de volver a ser lastimada». Esperanza tomó las manos de su nieta entre las suyas. «Solo tú puedes decidir si confías en él nuevamente. Pero recuerda que ahora no se trata solo de ti, sino también de tu bebé». «¿Tú qué harías en mi lugar?», preguntó Lucía, buscando sabiduría en los ojos cansados de su abuela. La anciana suspiró profundamente. «No puedo decirte qué hacer, mijita. Cada corazón tiene su propio camino. Solo te pido que escuches tanto a tu cabeza como a tu corazón». Esa noche, mientras Esperanza dormía, Lucía permaneció despierta, tejiendo y reflexionando. Las palabras de Javier resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos de su relación, los momentos felices, las promesas, pero también la traición, el dolor, la humillación. Al amanecer, después de una noche de insomnio y deliberación, Lucía había tomado una decisión. Esperaría unos días para asegurarse de que la propuesta de Javier era genuina y luego le daría una segunda oportunidad. No por ella, se dijo a sí misma, sino por su hijo, que merecía crecer con un padre presente. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Lucía continuaba tejiendo, cumpliendo con los pedidos que Esperanza traía del pueblo. La anciana notaba un cambio en su nieta, una resolución silenciosa, una determinación que no estaba segura de cómo interpretar. El jueves, mientras ayudaba a su abuela a recoger los huevos del corral, Lucía finalmente habló de su decisión. «He decidido llamar a Javier», anunció con voz serena. «Quiero escuchar más sobre su propuesta de volver al pueblo». Esperanza asintió lentamente, un nudo formándose en su garganta. Había temido este momento desde la visita del muchacho. Aunque entendía el deseo de su nieta de darle a su hijo una familia completa, no podía evitar preocuparse. «¿Estás segura, mijita?», preguntó con cautela. «No», admitió Lucía con honestidad, «pero creo que debo intentarlo, por el bebé». Esperanza depositó los huevos en su delantal con cuidado, ganando tiempo mientras ordenaba sus pensamientos. «Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, esta sigue siendo tu casa. Si las cosas no funcionan con Javier, siempre puedes volver». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Abrazó a su abuela con fuerza, consciente del sacrificio que la anciana había hecho por ella. «Lo sé, abuela, y te lo agradezco más de lo que puedo expresar». Esa misma tarde, Lucía usó el teléfono público del almacén cercano para llamar a Javier. La conversación fue breve. Acordaron verse al día siguiente en el café del pueblo para hablar con más calma sobre los detalles de su propuesta. Cuando regresó a la cabaña, encontró a Esperanza sentada en el porche,
su rostro mostrando signos evidentes de preocupación. «¿Qué pasa, abuela?», preguntó, alarmada por la expresión sombría de la anciana. «Nada, mijita», respondió Esperanza, forzando una sonrisa. «Solo estoy cansada». Pero la verdad era más compleja. Mientras Lucía estaba fuera, Esperanza había recibido la visita de Carmen, una vieja amiga del pueblo que venía a recoger un pedido de huevos. Carmen, conocida por estar al tanto de todos los chismes locales, le había compartido rumores inquietantes sobre Javier y sus padres. «Dicen que los Mendoza están planeando mudarse a la capital», había comentado Carmen mientras pagaba por los huevos. Al parecer, el padre de Javier recibió una oferta de trabajo que no pudo rechazar. Se irían apenas terminen algunos negocios aquí. Esta información perturbó profundamente a Esperanza. Si los Mendoza planeaban marcharse, ¿dónde quedaba la promesa de Javier de establecerse en el pueblo con Lucía? ¿Era parte de un plan más elaborado? No quiso compartir estos rumores con su nieta, no sin antes confirmarlos, pero la semilla de la duda ya estaba plantada en su corazón. Al día siguiente, Esperanza insistió en acompañar a Lucía al pueblo, argumentando que necesitaba comprar provisiones. En realidad quería estar cerca en caso de que las cosas no salieran bien en el encuentro con Javier. «No es necesario que vengas, abuela», protestó Lucía mientras se preparaba, poniéndose uno de los vestidos que Esperanza le había comprado. «Puedo ir sola». «Necesitamos harina y aceite», respondió la anciana con firmeza. «Y mis huesos están bien hoy para caminar». Lucía no insistió, secretamente agradecida por la compañía. Juntas emprendieron el camino hacia San Miguel, la joven apoyándose ocasionalmente en el brazo de su abuela cuando el sendero se volvía irregular. Al llegar al pueblo, se separaron. Lucía se dirigió al café donde había acordado encontrarse con Javier, mientras Esperanza fue al mercado prometiendo reunirse con ella en 2 horas. Sin embargo, en lugar de ir directamente al mercado, Esperanza se dirigió a la tienda de don Felipe, donde sabía que se reunían los hombres del pueblo a discutir noticias y negocios. Necesitaba confirmar los rumores sobre la familia Mendoza, y don Felipe, siendo el dueño del único almacén general, solía estar bien informado. La tienda de don Felipe estaba llena a esa hora de la mañana. Varios hombres conversaban animadamente alrededor de la estufa de leña que calentaba el lugar, mientras el dueño organizaba mercancía recién llegada. Cuando Esperanza entró, las conversaciones se apagaron momentáneamente, reemplazadas por saludos respetuosos hacia la anciana. «Doña Esperanza, qué sorpresa verla por aquí», exclamó don Felipe, dejando de lado su tarea para atenderla. «¿Qué la trae al pueblo en día de semana?» «Necesito algunas provisiones», respondió ella, acercándose al mostrador. Luego, bajando la voz, añadió: «Y también información si fuera tan amable». Don Felipe, intrigado, la invitó a pasar a la trastienda con el pretexto de mostrarle una harina especial que acababa de recibir. Una vez solos, Esperanza fue directa. «¿Es cierto que los Mendoza se van a la capital?» El tendero la miró sorprendido, pero asintió lentamente. «Así es. Francisco Mendoza vendió su negocio a los Gutiérrez la semana pasada. Dicen que recibió una oferta para administrar una cadena de tiendas en la capital. Se irían a finales de mes, según tengo entendido». «¿Y su hijo Javier también se va?», insistió Esperanza, sintiendo que su corazón se aceleraba. Don Felipe se rascó la barbilla, pensativo. «Por lo que sé, sí. De hecho, hasta hace poco andaba presumiendo de que estudiaría en la Universidad Nacional. Parece que su padre tiene buenos contactos allá». La confirmación de sus temores cayó como un balde de agua fría sobre Esperanza. Si los Mendoza planeaban marcharse tan pronto, las promesas de Javier a Lucía sobre establecerse en el pueblo eran falsas. ¿Qué pretendía entonces el muchacho?
¿Pasa algo, doña Esperanza?, preguntó don Felipe, notando la palidez repentina de la anciana. No, nada, mintió ella, recomponiéndose rápidamente. Solo me preocupa mi nieta. Usted sabe la situación. Don Felipe asintió comprensivamente. Sí, todo el pueblo está al tanto. Fue muy injusto lo que le hicieron a la muchachita, pero últimamente se rumorea que Javier ha reconocido ser el padre. Incluso dicen que vino a visitarlas hace unos días. Así es, confirmó Esperanza, sopesando cuánto debía compartir. Dice que quiere responsabilizarse, ofrecer apoyo a Lucía y al bebé. Don Felipe frunció el ceño, visiblemente escéptico. Qué conveniente, justo cuando su familia está por marcharse. No quisiera entrometerme, doña Esperanza, pero tenga cuidado. Los Mendoza siempre han sido gente orgullosa, preocupada por las apariencias. No me sorprendería que busquen una solución discreta a este asunto antes de partir. Las palabras del tendero resonaron ominosamente en la mente de Esperanza mientras salía de la tienda con sus compras. Tenía que encontrar a Lucía, advertirle antes de que Javier la convenciera con falsas promesas. Mientras tanto, en el pequeño café del pueblo, Lucía escuchaba atentamente a Javier, quien le detallaba sus planes para el futuro. La casa es pequeña pero acogedora, explicaba él con entusiasmo. Tiene 2 habitaciones, un salón y una cocina. El patio trasero es perfecto para que el bebé juegue cuando crezca. Lucía lo observaba, queriendo creer en sus palabras, en la sinceridad que parecía brillar en sus ojos. ¿Y tus estudios? Siempre hablabas de ir a la universidad. Los continuaré aquí cerca, respondió Javier sin titubear. Hay una extensión de la universidad en el municipio vecino. No es tan prestigiosa como la nacional, pero ofrece la carrera que quiero. Puedo ir y venir cada día. ¿Y tus padres están realmente de acuerdo con todo esto?, preguntó Lucía, aún cautelosa. Javier tomó sus manos sobre la mesa, apretándolas suavemente. Completamente. De hecho, mi madre está emocionada con la idea de ser abuela. Ya está comprando cosas para el bebé. Algo en su tono, quizás demasiado ensayado, hizo que Lucía dudara momentáneamente, pero el anhelo de creerle, de recuperar la vida que había imaginado para su hijo, superó sus reservas. ¿Cuándo podría ver la casa?, preguntó finalmente. El rostro de Javier se iluminó. Ahora mismo, si quieres. Tengo las llaves conmigo. Está a solo unas calles de aquí. Lucía miró hacia la puerta del café, pensando en su abuela. Le prometí a mi abuela que nos encontraríamos en 2 horas. Volveremos antes, aseguró Javier, ya levantándose. Es solo un vistazo rápido para que puedas hacerte una idea. Dudando un momento más, Lucía finalmente aceptó. Dejaron el café y caminaron por las calles adoquinadas del pueblo. Algunos vecinos los miraban con curiosidad, otros saludaban cortésmente. Lucía sentía una mezcla de incomodidad y alivio al notar que las miradas de desprecio que había recibido meses atrás habían sido reemplazadas por gestos más amables. Finalmente, llegaron a una pequeña casa de adobe pintada de blanco, con macetas de geranios decorando el frente. Javier abrió la puerta y la invitó a entrar. El interior era modesto pero acogedor, tal como lo había descrito. Muebles básicos, paredes recién pintadas, cortinas limpias en las ventanas. Lucía recorrió las habitaciones en silencio, imaginando cómo sería vivir allí con su bebé y con Javier. ¿Qué te parece?, preguntó él, observando atentamente sus reacciones. Es bonita, respondió Lucía sinceramente. Podría funcionar para nosotros. Javier sonrió ampliamente, acercándose para abrazarla. Me hace tan feliz escuchar eso. Podríamos mudarnos aquí después de que nazca el bebé, para que tengas tiempo de adaptarte. Lucía se dejó abrazar, sintiendo una calidez familiar extenderse por su pecho. Tal vez todo saldría bien después de todo. Tal vez Javier realmente había cambiado,
Había madurado y estaba dispuesto a formar una familia con ella. «Hay algo más que debo mostrarte», dijo Javier, tomándola de la mano y conduciéndola hacia un pequeño escritorio en el rincón del salón. Sacó un sobre y se lo entregó a Lucía. Al abrirlo, ella encontró varios documentos: un certificado de nacimiento sin completar, papeles del registro civil y un cheque por una cantidad considerable. «¿Qué es todo esto?», preguntó confundida. Javier se aclaró la garganta, súbitamente nervioso. «Bueno, verás, mis padres sugirieron que lo mejor sería que el bebé llevara mi apellido desde el principio. Estos son los papeles necesarios para registrarlo correctamente cuando nazca». «¿Y el cheque?», insistió Lucía, un presentimiento incómodo formándose en su interior. «Es para gastos, pañales, ropa, lo que necesites para el bebé». Algo en su explicación no sonaba sincero. Lucía examinó más detenidamente los documentos y notó algo extraño. En uno de ellos, apenas visible entre las cláusulas legales, había una mención a renuncia de custodia materna. «¿Qué significa esto?», preguntó señalando la frase. Javier palideció visiblemente. «No es nada importante, solo terminología legal estándar. Mi padre insistió en que todo estuviera en regla». Pero Lucía no era ingenua. A pesar de su juventud, sabía leer entre líneas. «Esto parece un acuerdo para que yo renuncie a mis derechos sobre mi hijo. ¿Es eso lo que realmente quieres? ¿Quitarme a mi bebé?». «No, no es así», protestó Javier, pero su voz carecía de convicción. «Es solo para asegurarnos de que legalmente todo esté claro». «¿Claro para quién?». La voz de Lucía tembló, pero no de miedo, sino de rabia creciente. «¿Para ti y tus padres? ¿Para poder llevarse a mi hijo lejos de mí?». Javier intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó bruscamente. «Lucía, estás malinterpretando todo. Mis padres solo quieren lo mejor para el bebé». «¿Y yo qué?», espetó ella, las lágrimas de indignación nublando su visión. «¿Crees que voy a firmar esto y entregarte a mi hijo? ¿Crees que soy tan estúpida?». «Por favor, cálmate», suplicó Javier, mirando nerviosamente hacia la ventana, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. «Podemos hablar de esto, modificar los términos si quieres». Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe. Esperanza estaba en el umbral, su pequeño cuerpo temblando de furia contenida. Detrás de ella, don Felipe y otro hombre del pueblo observaban la escena con expresiones sombrías. «Abuela», susurró Lucía, corriendo hacia ella. «Tenías razón, nunca debí confiar en él». Esperanza abrazó a su nieta protectoramente, sin apartar la mirada de Javier. «Los Mendoza se van a la capital a fin de mes», dijo con voz firme. «¿Planeabas llevarte al bebé contigo, dejando a mi nieta atrás?». El silencio de Javier fue toda la confirmación que necesitaban. Don Felipe dio un paso al frente, su normalmente afable rostro endurecido por la indignación. «Debería darte vergüenza, muchacho», sentenció. «Tu familia siempre se ha creído superior a los demás, pero esto es inhumano». «No lo entienden», intentó defenderse Javier. «Mis padres solo quieren asegurarse de que el bebé tenga un buen futuro, oportunidades, educación». «¿Y crees que mi nieta no puede darle eso?», interrumpió Esperanza, su voz cargada de dolor y rabia. «¿Crees que el dinero y la posición social son más importantes que el amor de una madre?». Lucía, que había permanecido abrazada a su abuela, se separó lentamente y enfrentó a Javier. En sus ojos ya no había amor ni esperanza, solo una determinación fría. «Nunca, escúchame bien, nunca te permitiré llevarte a mi hijo», declaró con voz clara. «Si intentas algo así nuevamente, te aseguro que todo el pueblo sabrá qué clase de persona eres realmente». El regreso a la cabaña transcurrió en un silencio pesado. Lucía, apoyada en el brazo de su abuela, caminaba con la mirada perdida,
las lágrimas secándose en sus mejillas. Esperanza, por su parte, dividía su atención entre el camino pedregoso y su nieta, preocupada por el impacto que esta segunda traición tendría en ella. La confrontación en la pequeña casa había terminado abruptamente. Después de las palabras desafiantes de Lucía, Javier había intentado explicarse, balbuciendo excusas cada vez más incoherentes. Don Felipe y el otro hombre, Santiago, antiguo maestro del pueblo, lo habían invitado amablemente a retirarse, advirtiéndole que informarían al alcalde sobre su intento de engaño. Antes de marcharse, Javier había mirado a Lucía una última vez, una mezcla de vergüenza y rabia en sus ojos. «Esto no ha terminado», había murmurado, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. «Mis padres no van a renunciar tan fácilmente a su nieto». Ahora, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el paisaje de tonos dorados y rojizos, Esperanza sentía que la amenaza de Javier flotaba sobre ellas como una nube oscura. «¿Estás bien, mijita?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio cuando ya podían divisar el techo de la cabaña a lo lejos. Lucía asintió mecánicamente, aunque su expresión delataba lo contrario. «Fui una tonta al creerle de nuevo», murmuró. «Debí saber que era demasiado bueno para ser verdad». «No eres tonta», respondió Esperanza con firmeza. «Eres una joven con un corazón que quiere creer en lo mejor de las personas. Eso no es debilidad, es bondad». «La bondad no protegerá a mi hijo», replicó Lucía, una nueva determinación endureciendo su voz. «Si Javier y sus padres piensan que pueden quitármelo, están muy equivocados. Lucharé con uñas y dientes si es necesario». Esperanza apretó suavemente el brazo de su nieta, orgullosa de su resolución a pesar de las circunstancias. «No estarás sola en esa lucha, y después de hoy, creo que tendrás más aliados de los que imaginas». Al llegar a la cabaña, la anciana preparó un té de hierbas para calmar los nervios mientras Lucía se recostaba en el sofá, agotada física y emocionalmente. El bebé, como si sintiera la agitación de su madre, se movía inquieto en su vientre. «Tranquilo, pequeño», susurró Lucía, acariciando su abultado vientre. «Nadie va a separarnos, te lo prometo». Esa noche, después de que su nieta finalmente se quedara dormida, Esperanza permaneció despierta en la mecedora junto a la ventana. Su mente repasaba los acontecimientos del día, buscando la mejor manera de proteger a Lucía y al bebé de las posibles represalias de los Mendoza. No era ingenua. Sabía que una familia con el poder y la influencia de los Mendoza podría causar muchos problemas si se lo proponían. Necesitaban ayuda, asesoramiento legal, alguien que les explicara sus derechos. Con esta resolución en mente, Esperanza finalmente se fue a dormir, decidida a visitar al abogado del pueblo al día siguiente. La mañana llegó con un cielo encapotado que amenazaba lluvia. Esperanza se despertó antes del amanecer, moviéndose sigilosamente para no despertar a Lucía. Preparó un desayuno sencillo y dejó una nota explicando que iría al pueblo a vender algunos huevos y que regresaría antes del mediodía. El trayecto hasta San Miguel le pareció más largo que nunca, sus viejas articulaciones protestando con cada paso sobre el camino húmedo. Al llegar, se dirigió directamente a la pequeña oficina de don Esteban, el único abogado del pueblo, un hombre de mediana edad conocido por su integridad. Para su sorpresa, encontró la oficina ya abierta y con varios visitantes. Don Felipe estaba allí, junto con Santiago y otras 2 personas respetadas de la comunidad. Todos se levantaron al verla entrar. «Doña Esperanza», saludó don Esteban, ofreciéndole una silla. «La estábamos esperando». «¿A mí?», preguntó la anciana confundida. «Don Felipe nos contó lo ocurrido ayer», explicó el abogado.
Estamos aquí para ofrecerle nuestro apoyo y asesoramiento. Durante la siguiente hora, don Esteban le explicó pacientemente a Esperanza los derechos de Lucía como madre. Ningún tribunal otorgaría la custodia exclusiva al padre sin el consentimiento de la madre, especialmente tratándose de un recién nacido, aseguró. Lo que intentaron los Mendoza es no solo inmoral, sino probablemente ilegal. «¿Entonces mi nieta está protegida?», preguntó Esperanza, un peso levantándose de sus hombros. «Legalmente sí», confirmó el abogado, «pero dada la influencia de los Mendoza, recomendaría tomar algunas precauciones adicionales». Don Esteban procedió a redactar una declaración en la que Lucía expresaba su deseo de mantener la custodia completa de su hijo, documentando el intento de engaño por parte de Javier. «Con esto y algunos testigos, tendremos una base sólida si intentan algo por vía legal», explicó. Don Felipe, que había permanecido mayormente en silencio, se aclaró la garganta. «Hay algo más que debe saber, doña Esperanza. Francisco Mendoza vino a mi tienda esta mañana, preguntando por usted y su nieta. Parecía alterado». Un escalofrío recorrió la espalda de Esperanza. «¿Qué quería?». «Dijo que necesitaba hablar con ustedes urgentemente. Cuando le dije que no sabía dónde estaban, insinuó que podría haber consecuencias si la comunidad se ponía en su contra». «¿Amenazas?», intervino Santiago indignado. «No directamente», respondió don Felipe, pero el mensaje estaba claro. Esperanza sintió que el miedo se mezclaba con una determinación feroz en su pecho. «No nos intimidarán. Mi nieta y su bebé se quedarán conmigo. Y el pueblo estará con ustedes», aseguró don Esteban, una afirmación que los demás presentes respaldaron con gestos de asentimiento. Al salir de la oficina del abogado, Esperanza se sentía más fuerte, respaldada por el apoyo inesperado de la comunidad. Sin embargo, mientras caminaba por la plaza central, notó a Francisco Mendoza observándola desde la entrada del banco. Sus miradas se cruzaron brevemente, y en los ojos del hombre pudo leer una promesa silenciosa de confrontación. Decidió apresurarse a regresar a la cabaña. Lucía estaría preocupada, y ahora más que nunca necesitaban permanecer unidas y vigilantes. Al llegar a casa, encontró a su nieta sentada en el porche, su rostro mostrando signos de haber llorado nuevamente. Junto a ella había un sobre que Esperanza reconoció de inmediato, el que contenía los documentos que Javier había intentado que firmara. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó alarmada. «Lo trajo el hijo de Santiago hace una hora», explicó Lucía, su voz temblorosa. «Dijo que don Felipe pensó que deberíamos tenerlo como prueba. Abuela, hay más cosas aquí de las que vi ayer». Esperanza se sentó junto a su nieta, examinando los papeles con cuidado. Entre los documentos legales había una carta dirigida a los padres de Javier, escrita por un abogado de la capital. La misiva detallaba un plan para obtener la custodia exclusiva del bebé una vez nacido, mencionando incluso la posibilidad de alegar incapacidad materna basada en la edad de Lucía y su situación económica. «Planeaban quitarme a mi hijo desde el principio», susurró Lucía, las lágrimas corriendo nuevamente por sus mejillas. «Nunca tuvieron intención de incluirme en sus planes». Esperanza abrazó a su nieta, sintiendo que la rabia bullía en su interior. «No lo lograrán», prometió. «Acabo de hablar con don Esteban, el abogado. Dice que legalmente no tienen manera de quitarte al bebé sin tu consentimiento». Lucía se aferró a su abuela, buscando la seguridad que siempre había encontrado en esos brazos ahora frágiles, pero eternamente protectores. «Tengo miedo, abuela. Javier dijo que sus padres no renunciarían fácilmente». «Y nosotras tampoco», respondió Esperanza con firmeza. «Además, no estamos solas». «El pueblo está de nuestro lado, mijita.
Don Esteban, don Felipe, Santiago, todos están dispuestos a ayudarnos. Esta revelación pareció sorprender a Lucía, que se apartó ligeramente para mirar a su abuela. ¿De verdad? Después de cómo me trataron cuando se supo del embarazo. La gente cambia, aprende de sus errores, explicó Esperanza. Y lo que intentaron hacerte los Mendoza, bueno, eso ha abierto muchos ojos. Un relámpago iluminó el cielo, seguido por el retumbar lejano de un trueno. La lluvia que había amenazado toda la mañana finalmente comenzaba a caer, golpeando suavemente el techo de la cabaña. «Entremos», sugirió Esperanza, ayudando a su nieta a levantarse. «Necesitas descansar. El bebé podría llegar cualquier día y necesitas todas tus fuerzas». Ya en el interior, mientras Esperanza preparaba un caldo caliente para el almuerzo, Lucía observaba la lluvia a través de la ventana, sumida en sus pensamientos. El dolor de la traición de Javier seguía fresco, pero ahora se mezclaba con una preocupación más inmediata. ¿Qué pasaría cuando naciera el bebé? ¿Intentarían los Mendoza llevárselo por la fuerza? «Abuela», llamó de repente girándose hacia la cocina, «creo que deberíamos irnos». Esperanza dejó de cortar verduras, mirando a su nieta con sorpresa. «¿Irnos? ¿A dónde?» «Lejos de aquí, donde los Mendoza no puedan encontrarnos», explicó Lucía, su voz ganando convicción a medida que hablaba. «Tengo una amiga en la capital, Rosa. Podríamos quedarnos con ella hasta que nazca el bebé y luego buscaríamos otro lugar». La anciana dejó el cuchillo sobre la tabla y se acercó a su nieta, secándose las manos en el delantal. «Mijita, esta es nuestra casa, nuestro hogar. Huir solo les daría la razón a quienes creen que hiciste algo malo». Lucía se mordió el labio, debatiéndose internamente. «No es por vergüenza, abuela, es por miedo. Los Mendoza tienen dinero, influencias. ¿Qué podemos hacer nosotras contra ellos?» «Más de lo que crees», respondió Esperanza, tomando las manos de su nieta entre las suyas. «No subestimes el poder de la verdad, ni la fuerza de una comunidad unida. Los Mendoza podrán tener dinero, pero nosotras tenemos algo que ellos nunca tendrán: dignidad y la justicia de nuestro lado». Antes de que Lucía pudiera responder, un golpe fuerte en la puerta las sobresaltó a ambas. Esperanza hizo un gesto a su nieta para que permaneciera sentada mientras ella se acercaba cautelosamente a la entrada. «¿Quién es?», preguntó, su voz firme a pesar del temor que sentía. «Soy Santiago, doña Esperanza. Vengo con don Felipe y padre Tomás». Al abrir la puerta, Esperanza encontró no solo a los 3 hombres mencionados, sino también a varias mujeres del pueblo, todas de pie bajo la lluvia, protegidas apenas por paraguas y impermeables. Entre ellas reconoció a Carmen, a la maestra Dolores y a varias madres jóvenes que habían comprado los tejidos de Lucía. «¿Qué sucede?», preguntó confundida por esta visita inesperada. «Los Mendoza han empezado a esparcir rumores», explicó Santiago, quitándose el sombrero empapado. «Dicen que Lucía no está capacitada para criar a su hijo, que vive en condiciones precarias, que usted es demasiado mayor para ayudarla adecuadamente». «Y no solo eso», añadió Carmen adelantándose. «Francisco Mendoza fue a hablar con el juez municipal esta mañana. Están buscando una orden para evaluar la situación del bebé una vez que nazca». El pánico comenzó a apoderarse de Esperanza, pero el padre Tomás, un hombre de mediana edad con ojos amables y voz serena, puso una mano en su hombro. «No hemos venido solo a advertirles, doña Esperanza. Hemos venido a mostrarles nuestro apoyo». Lucía, que se había acercado silenciosamente a la puerta, miró al grupo con asombro. «Su apoyo. Pero, ¿por qué?». «Porque es lo correcto», respondió Dolores la maestra. «Porque ninguna madre debería vivir con el miedo de que le arrebaten a su hijo».
Y porque ya es hora de que alguien ponga a los Mendoza en su lugar, añadió don Felipe con determinación. Han abusado de su posición durante demasiado tiempo. Esperanza invitó a todos a entrar, aunque la pequeña sala de la cabaña apenas podía contenerlos. Mientras servía té caliente a sus inesperados visitantes, escuchó el plan que habían ideado. Lo primero es documentar las condiciones reales en las que viven, explicó Santiago. He traído mi cámara. Con su permiso, tomaré algunas fotografías de la cabaña, del corral, de cómo tienen todo preparado para el bebé. Mi esposo es carpintero, intervino una de las mujeres, Rosa. Ha construido una cuna preciosa. La traeremos mañana si les parece bien. Y yo puedo ayudar con la ropa para el bebé, ofreció otra mujer. Tengo guardadas las cosas de mi último hijo, están casi nuevas. Así, uno a uno, los vecinos ofrecieron su ayuda: alimentos, medicinas, mantas, incluso dinero para los gastos del parto. Pero más valioso que las cosas materiales era el compromiso de testificar a favor de Lucía si los Mendoza intentaban tomar acciones legales. El juez Torres es un hombre justo, aseguró don Felipe. No se dejará influenciar por el dinero de los Mendoza si le presentamos evidencia de que Lucía y usted pueden cuidar adecuadamente del bebé. Lucía, abrumada por este despliegue de solidaridad, no pudo contener las lágrimas. No sé cómo agradecerles, murmuró acariciando su vientre abultado. Hace unos meses, cuando se supo que estaba embarazada, sentí que todo el pueblo me juzgaba. Cometimos un error, admitió Carmen, acercándose para tomar la mano de la joven. Nos dejamos llevar por los chismes y el qué dirán, sin pensar en lo que estaba sufriendo. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer lo correcto. El padre Tomás, que había permanecido mayormente en silencio, se levantó para dirigirse al grupo. Esto es lo que significa ser una verdadera comunidad: apoyarnos en los momentos difíciles, proteger a los más vulnerables, reconocer nuestros errores y enmendarlos. Los Mendoza quizás tengan dinero e influencia, pero nosotros tenemos algo más poderoso: la fuerza que nace de la unión y la justicia. Sus palabras resonaron profundamente en todos los presentes. Incluso la lluvia parecía haber disminuido, como si la naturaleza misma quisiera escuchar este pacto de solidaridad. Después de que los visitantes se marcharan, Esperanza encontró a Lucía sentada en su habitación, doblando cuidadosamente una pequeña manta que había tejido para el bebé. ¿Cómo te sientes, mijita?, preguntó, sentándose junto a ella en la cama. Sorprendida, admitió Lucía. Nunca imaginé que tanta gente se preocuparía por nosotras. A veces, en los momentos más oscuros, es cuando descubrimos quiénes son nuestros verdaderos aliados, reflexionó Esperanza, ayudando a su nieta a doblar la manta. ¿Sigues queriendo marcharte? Lucía negó con la cabeza. No, tenías razón, abuela. Esta es nuestra casa, nuestro hogar, y ahora sé que no estamos solas en esta lucha. Los días siguientes trajeron una transformación sorprendente a la pequeña cabaña. Vecinos llegaban constantemente con regalos, ayuda y palabras de aliento. La cuna prometida por Rosa fue entregada e instalada en la habitación de Lucía, junto con un cambiador que su esposo había construido especialmente. Las mujeres del pueblo organizaron un ajuar colectivo, aportando ropita, pañales, mantas y todo lo necesario para el recién nacido. Santiago tomó las fotografías acordadas, documentando meticulosamente la cabaña limpia y ordenada, el corral de gallinas bien mantenido, la habitación preparada para el bebé. Don Esteban, el abogado, archivó estas imágenes junto con declaraciones juradas de vecinos respetables que atestiguaban la capacidad de Lucía y Esperanza para cuidar adecuadamente al pequeño. Por su parte, los Mendoza no permanecieron inactivos.
Francisco intensificó sus visitas al juez y a otras autoridades locales, intentando ganar apoyo para su causa. Javier, siguiendo instrucciones de sus padres, comenzó a difundir la versión de que Lucía había intentado extorsionarlo, exigiendo dinero a cambio de no escandalizarlos públicamente con el embarazo. Estas acusaciones, sin embargo, encontraron poco eco en un pueblo que ya había decidido de qué lado estaba. Las mismas personas que meses atrás habían mirado con desdén a Lucía ahora la defendían, recordando cómo Javier había negado públicamente su responsabilidad, humillándola frente a todos. Una tarde, mientras Esperanza recogía huevos en el corral, notó un automóvil elegante aproximándose por el camino. Su corazón se aceleró al reconocer el vehículo de los Mendoza. Rápidamente entró a la cabaña para advertir a Lucía, pero era demasiado tarde. Francisco y su esposa, Victoria, ya estaban bajando del coche. «Quédate aquí», ordenó a su nieta. «Yo hablaré con ellos». Salió al porche, irguiendo su pequeña figura con toda la dignidad que poseía. «Buenas tardes», saludó secamente. «¿Qué los trae por aquí?» Francisco Mendoza, un hombre corpulento con un bigote perfectamente recortado, avanzó con la confianza de quien está acostumbrado a que las puertas se abran a su paso. Victoria, elegante y fría, permaneció un paso atrás, examinando con evidente desdén la humilde cabaña. «Venimos a hablar con Lucía», declaró Francisco sin preámbulos. «Es un asunto familiar que no le concierne». «Todo lo que afecta a mi nieta me concierne», respondió Esperanza plantándose firmemente en la entrada. «Y dadas las circunstancias, no creo que una conversación privada sea apropiada». «Mire, doña Esperanza», intervino Victoria, su voz tan helada como su mirada. «Entendemos que usted quiera proteger a su nieta, pero esto ha ido demasiado lejos. Están dañando la reputación de nuestra familia con estas acusaciones ridículas». «¿Acusaciones ridículas?», repitió Esperanza indignada. «¿Llama ridículo al hecho de que intentaron engañar a una joven embarazada para quitarle a su hijo? Tenemos los documentos, señora, documentos que su propio hijo presentó a mi nieta». Francisco dio un paso adelante, su rostro enrojecido por la ira apenas contenida. Esos papeles eran solo parte de una negociación preliminar. Nunca hubo intención de... ¿De qué? ¿De despojar a una madre de su hijo?, interrumpió Esperanza. Tal vez debería preguntarle a su abogado de la capital qué opina sobre alegar incapacidad materna para obtener la custodia exclusiva. La sorpresa en los rostros de los Mendoza confirmó a Esperanza que no esperaban que ella conociera los detalles de su plan. Por un momento, ninguno supo qué decir. Aprovechando su desconcierto, Esperanza continuó. «Les sugiero que se marchen ahora mismo. Si desean comunicarse con mi nieta, pueden hacerlo a través del abogado don Esteban». «Esto no terminará así», amenazó Francisco, recuperando parte de su compostura. «Ese bebé lleva nuestra sangre y tenemos derechos». «También lleva la sangre de mi nieta», respondió Esperanza, sin amedrentarse. «Y ella tiene más derechos que nadie sobre su propio hijo». En ese momento, la puerta de la cabaña se abrió por completo y Lucía apareció junto a su abuela. A pesar de su juventud y de su avanzado estado de embarazo, había en su rostro una determinación que sorprendió incluso a Esperanza. «No necesito un abogado para hablar con ustedes», declaró, dirigiéndose directamente a los padres de Javier. «Lo que tengo que decir es muy simple. Este bebé es mío y no permitiré que me lo arrebaten». Victoria Mendoza observó a Lucía con una mezcla de desprecio y cálculo. «Eres demasiado joven e inexperta para criar a un niño adecuadamente», respondió con tono condescendiente. «¿Qué puedes ofrecerle? ¿Una vida de carencias en esta choza?» «Puedo ofrecerle amor incondicional», replicó Lucía sin vacilar.
Algo que ustedes parecen desconocer a juzgar por cómo han criado a su hijo. Francisco dio un paso amenazador hacia adelante, pero Esperanza se interpuso protectoramente. «Cuidado con lo que dices, muchachita», advirtió él, su voz baja y peligrosa. «No sabes con quién te estás metiendo». «Lo sé perfectamente», respondió Lucía con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Me estoy enfrentando a personas que creen que el dinero y la posición social les dan derecho a pisotear a los demás, pero conmigo se equivocaron». Victoria intentó un enfoque diferente, suavizando su expresión. «Lucía, querida, solo queremos lo mejor para el bebé. Podemos ofrecerle educación en los mejores colegios, viajes, oportunidades que tú ni siquiera puedes imaginar». «¿Y a cambio de qué?», preguntó Lucía. «¿De que renuncie a mi hijo? ¿De que desaparezca de su vida para que ustedes puedan fingir que nunca existí?». Un silencio tenso siguió a estas palabras. Los cuatro permanecieron inmóviles, como figuras de un cuadro dramático. Los Mendoza con su elegancia fuera de lugar en aquel entorno rural, Esperanza y Lucía unidas en su modesta dignidad. Finalmente, Francisco habló, su tono calculadamente razonable. «Podríamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Nosotros proporcionaríamos apoyo económico para ti y para el bebé. Podrías visitarlo regularmente. Incluso podríamos ayudarte a retomar tus estudios». Lucía negó con la cabeza. «No hay negociación posible cuando se trata de mi hijo. No está en venta, ni en alquiler, ni en préstamo». «Piénsalo bien», insistió Francisco, mirando significativamente alrededor. «La vida aquí es dura, el invierno se acerca. ¿Realmente quieres que tu hijo pase frío, que carezca de las comodidades más básicas?» «Mi nieto no pasará frío ni hambre», intervino Esperanza con firmeza. «De eso nos aseguraremos su madre y yo, con o sin su ayuda». Victoria soltó una risa despectiva. «¿Usted? Una anciana que apenas puede mantenerse a sí misma. ¿Qué pasará cuando ya no pueda trabajar? ¿Quién cuidará de Lucía y del niño entonces?». La crueldad calculada de estas palabras golpeó a Esperanza como una bofetada física. Por un instante, la duda nubló sus pensamientos. Era cierto. No era joven, sus fuerzas disminuían con cada invierno. ¿Y si realmente no podía proteger a su familia como creía? Lucía, percibiendo la inseguridad momentánea de su abuela, tomó su mano con fuerza. «Mi abuela ha hecho más por mí y por este bebé que nadie en el mundo», declaró, su voz vibrando de emoción. «Vendió sus mejores gallinas para comprarme ropa cuando más lo necesitaba. Ha trabajado día y noche para asegurarse de que no nos falte nada. Y a diferencia de ustedes, su ayuda viene sin condiciones ni letra pequeña». El orgullo y el amor por su nieta devolvieron a Esperanza toda su determinación. Juntas, las dos mujeres presentaban un frente unido que ni siquiera la arrogancia de los Mendoza podía penetrar. «Creo que no hay más que hablar», sentenció Esperanza. «Les pido nuevamente que se marchen de nuestra propiedad». Francisco miró a ambas con una frialdad calculadora. «Esto no ha terminado», advirtió. «Tenemos recursos que ustedes ni siquiera imaginan, y al final haremos lo que sea necesario para proteger los intereses de nuestra familia». «Nosotras también», respondió Esperanza simplemente. Después de que los Mendoza se marcharan dejando tras de sí una estela de polvo en el camino, Lucía se desplomó en una silla, repentinamente agotada por la confrontación. «¿Estás bien, mijita?», preguntó Esperanza, arrodillándose junto a ella a pesar del dolor en sus articulaciones. «Sí», respondió Lucía, aunque su rostro pálido indicaba lo contrario. «Solo necesito descansar un momento». Mientras preparaba un té de hierbas para calmar los nervios, Esperanza reflexionaba sobre las amenazas apenas veladas de Francisco Mendoza. No eran palabras vacías,
Un hombre con su influencia podía causar muchos problemas. Necesitaban estar preparadas para cualquier eventualidad. Esa noche, después de asegurarse de que Lucía descansaba cómodamente, Esperanza escribió una carta detallada a su hermana Carmela, que vivía en un pueblo costero a varios días de viaje. Le explicaba la situación y le pedía que estuviera preparada para recibir a Lucía y al bebé si las cosas se complicaban en San Miguel. Era un plan de contingencia que esperaba no tener que utilizar, pero la precaución era ahora su mayor aliada. Los días siguientes transcurrieron con una tensión palpable. Cada ruido en el camino, cada vehículo que pasaba cerca de la cabaña, ponía a Esperanza en alerta. Lucía, por su parte, parecía haber entrado en un estado de calma determinada, concentrándose en preparar todo para la llegada inminente de su hijo. Una mañana, mientras Esperanza alimentaba a las gallinas, vio acercarse a Santiago y don Felipe. Sus expresiones graves le indicaron que no traían buenas noticias. «Buenos días, doña Esperanza», saludó Santiago, quitándose el sombrero respetuosamente. «¿Podríamos hablar un momento? Es importante». Condujo a los hombres hasta el porche, prefiriendo no alterar a Lucía, que todavía dormía. «¿Qué sucede?», preguntó en voz baja. «Los Mendoza han presentado una demanda formal», explicó don Felipe sin rodeos. «Alegan que Lucía es mentalmente inestable y que vive en condiciones inadecuadas para criar a un niño». Esperanza sintió que la sangre abandonaba su rostro. «¿Mentalmente inestable? Eso es absurdo. Mi nieta es una de las personas más centradas y maduras que conozco, especialmente considerando todo lo que ha pasado». «Sabemos que es falso», aseguró Santiago, «pero han conseguido que un médico de la capital, probablemente bien pagado, firme un informe sin siquiera haberla examinado. El juez Torres ha ordenado una evaluación independiente», continuó don Felipe. «Una asistente social vendrá a visitar la cabaña mañana para verificar las condiciones de vida y entrevistar a Lucía». Esperanza se llevó una mano al pecho, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. «¿Creen que intentarán quitarle al bebé apenas nazca?». Los hombres intercambiaron miradas preocupadas. «Es posible», admitió Santiago. «Francisco Mendoza ha estado alardeando en el pueblo de que tiene todo arreglado para obtener la custodia inmediata». «Pero no todo está perdido», añadió don Felipe apresuradamente, al ver la angustia en el rostro de la anciana. «Don Esteban está preparando una contrademanda sólida. Y la asistente social asignada al caso, doña Margarita, tiene fama de ser justa y difícil de sobornar. Además», intervino Santiago, «medio pueblo está dispuesto a testificar a favor de Lucía. Hemos organizado un grupo de apoyo para acompañarlas en la audiencia cuando llegue el momento». Estas palabras reconfortaron a Esperanza, pero no disiparon completamente su preocupación. Los Mendoza jugaban sucio, y ella temía que recurrieran a tácticas aún más bajas si sentían que estaban perdiendo. «¿Qué debemos hacer para prepararnos para la visita de mañana?», preguntó, decidida a enfrentar un problema a la vez. «Simplemente ser ustedes mismas», respondió don Felipe. «La cabaña está limpia, la habitación del bebé preparada, tienen comida en la alacena. No hay razón legítima para dudar de su capacidad para cuidar al pequeño. Y por si acaso», añadió Santiago entregándole un sobre, «aquí están las fotografías que tomé la semana pasada. Muéstreselas a doña Margarita si es necesario». Después de que los hombres se marcharan, Esperanza permaneció sentada en el porche, el sobre con las fotografías apretado contra su pecho como un talismán protector. El cielo estaba despejado, de un azul intenso que parecía burlarse de la tormenta que se gestaba en su interior. ¿Cómo había llegado a esta situación?
¿Cómo era posible que alguien intentara arrebatar a un recién nacido de los brazos de su madre? La crueldad y la arrogancia de los Mendoza superaban su comprensión. El sonido de la puerta abriéndose la sacó de sus cavilaciones. Lucía apareció, frotándose los ojos adormilados, su vientre precediendo su figura en el marco de la puerta. «Buenos días, abuela», saludó, reprimiendo un bostezo. «¿Con quién hablabas?» Esperanza dudó por un instante. No quería preocupar a su nieta, especialmente ahora que el parto podía ocurrir en cualquier momento, pero tampoco podía ocultar la información tan crucial. «Ven, mijita, siéntate», dijo Esperanza, palmeando el espacio junto a ella en el viejo banco del porche. «Hay algo importante que debo contarte». Con toda la gentileza posible, pero sin ocultar la gravedad de la situación, explicó a Lucía lo que Santiago y don Felipe acababan de informarle. Observó cómo el rostro de su nieta palidecía inicialmente, para luego enrojecer de indignación. Mentalmente inestable, «¿Yo?» La voz de Lucía temblaba, no de miedo sino de rabia. ¿Cómo se atreven a inventar semejante mentira? «Es una táctica desesperada», respondió Esperanza tomando su mano. «Saben que no tienen fundamentos legítimos para quitarte al bebé, así que recurren a la difamación». Lucía respiró profundamente, intentando calmarse. Instintivamente llevó sus manos a su vientre, como si quisiera proteger a su hijo de las amenazas externas. «¿Qué hacemos ahora, abuela? ¿Qué le diremos a esa asistente social?» «La verdad, mijita, solo la verdad». Esperanza apretó la mano de su nieta con firmeza. «No tenemos nada que ocultar ni de qué avergonzarnos. Nuestra casa es humilde pero digna, y el amor que tenemos para este bebé vale más que todos los lujos que los Mendoza puedan ofrecer». Pasaron el resto del día preparándose para la visita. Aunque la cabaña ya estaba limpia y ordenada, Esperanza insistió en repasar cada rincón. Lucía, por su parte, organizó meticulosamente la habitación del bebé, asegurándose de que las donaciones de ropa, pañales y otros artículos estuvieran perfectamente dispuestas. Mientras trabajaban, Esperanza no pudo evitar notar cómo Lucía ocasionalmente hacía muecas de dolor, llevándose la mano a la parte baja de la espalda. «¿Te sientes bien, mijita?», preguntó preocupada. «Sí, solo es molestia de la espalda», respondió Lucía, restándole importancia. «La partera dijo que es normal en los últimos días». Esperanza no estaba convencida, pero decidió no insistir. Su nieta ya tenía suficiente presión encima, sin añadir más preocupaciones. A la mañana siguiente, doña Margarita llegó puntualmente a las 10. Era una mujer de unos 50 años, de aspecto severo pero mirada amable. Vestía de manera sencilla pero profesional, y llevaba consigo un cuaderno y una carpeta gruesa. «Buenos días», saludó formalmente. «Soy Margarita Ortiz, asistente social designada por el juzgado municipal para evaluar este caso». Esperanza la invitó a pasar, ofreciéndole café recién hecho y pan casero. Lucía esperaba en la sala, vestida con uno de los vestidos premamá que su abuela le había comprado, su cabello cuidadosamente peinado y sus manos descansando protectoramente sobre su vientre. Doña Margarita comenzó la visita con una inspección detallada de la cabaña. Tomó notas mientras examinaba la cocina, el baño, las habitaciones. Prestó especial atención al espacio preparado para el bebé, observando la cuna, la ropa pequeña doblada con esmero, los pañales de tela apilados ordenadamente. «¿Todas estas cosas las compraron ustedes?», preguntó, señalando los artículos para el bebé. «Algunas las compramos, otras fueron donadas por vecinos», respondió Esperanza con honestidad. «La comunidad ha sido muy generosa». Doña Margarita asintió, anotando algo en su cuaderno. Luego solicitó hablar a solas con Lucía. Esperanza se retiró al porche, intentando no mostrarse ansiosa,
aunque su corazón latía acelerado. Desde allí podía ver el corral donde sus gallinas restantes picoteaban tranquilamente, ajenas al drama humano que se desarrollaba. Dentro de la cabaña, doña Margarita estudiaba a Lucía con atención profesional. «Cuéntame sobre ti», pidió, «sobre tus planes, tus expectativas respecto al bebé». Lucía respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó sobre sus estudios interrumpidos, sobre cómo había planeado ser maestra algún día. Le habló de su relación con Javier, de las promesas que él había hecho y luego roto. No ocultó nada, ni siquiera su inicial desesperación al saberse embarazada y abandonada. Pero ahora, continuó, su voz ganando fuerza, «Este bebé es lo más importante en mi vida. He tejido para ganar algo de dinero. He aprendido todo lo que puedo sobre cuidados infantiles. Estoy preparada para ser madre, aunque las circunstancias no sean las ideales». «¿Y tu abuela? ¿Qué papel tendrá ella en todo esto?», preguntó doña Margarita. Los ojos de Lucía se iluminaron con afecto. «Mi abuela es mi pilar, mi fuerza. Sin ella, no sé qué habría sido de mí estos meses. Ha sacrificado tanto por nosotros». Su voz se quebró ligeramente al recordar las gallinas vendidas, el trabajo extra, las noches en vela. «Será una bisabuela maravillosa». Doña Margarita asintió, tomando más notas. «Tengo entendido que los padres del bebé, los Mendoza, han presentado acusaciones graves sobre tu estabilidad mental y tus condiciones de vida». Lucía se tensó. «Son mentiras», respondió con firmeza. «Nunca he tenido problemas mentales, y como puede ver, nuestro hogar es modesto pero adecuado para criar a un niño». «¿Por qué crees que están haciendo esto?». «Porque son orgullosos y controladores», respondió Lucía sin vacilar. «No pueden aceptar que su hijo haya embarazado a una chica pobre, sin apellido importante. Preferirían borrarme del mapa y criar a mi bebé como si fuera un trofeo, una posesión más». La conversación continuó por casi una hora. Lucía respondió a todas las preguntas con honestidad y compostura, incluso las más difíciles. Cuando finalmente doña Margarita llamó a Esperanza para reincorporarse, la anciana encontró a su nieta cansada pero serena. «Gracias por su tiempo», dijo la asistente social, guardando sus notas. «Debo informarles que también visitaré a la familia Mendoza esta tarde para tener una visión completa de la situación». «Por supuesto», respondió Esperanza. «Solo le pedimos que vea más allá de las apariencias y el dinero. Un niño necesita amor y dedicación, no lujos». Antes de marcharse, doña Margarita se detuvo en la puerta. «Una última pregunta», dijo, dirigiéndose a Lucía. «Si pudieras resolver esta situación de cualquier manera, ¿qué solución propondrías?». Lucía reflexionó un momento antes de responder. «Quisiera que los Mendoza aceptaran que soy la madre de este niño y que no voy a renunciar a él. Que Javier pudiera visitarlo y formar parte de su vida, si realmente lo desea. No quiero privar a mi hijo de conocer a su padre o a sus abuelos paternos, pero en mis términos, no en los suyos». Doña Margarita asintió, un destello de aprobación en sus ojos. «Entiendo. Presentaré mi informe al juez mañana mismo». Cuando el automóvil de la asistente social desapareció en el camino, Lucía se desplomó en una silla, repentinamente agotada. «¿Cómo crees que fue?», preguntó a su abuela, la tensión evidente en su voz. «Creo que fuiste honesta, y eso siempre cuenta», respondió Esperanza, aunque en su interior no estaba tan segura. Los Mendoza eran expertos manipuladores y tenían recursos para influenciar incluso a los profesionales más íntegros. Esa tarde, mientras Lucía descansaba, Esperanza recibió otra visita inesperada. Carmen llegó apresuradamente con noticias del pueblo. «Los Mendoza están difundiendo más rumores», informó, sentándose junto a Esperanza en el porche.
Ahora dicen que Lucía tiene antecedentes de comportamiento errático, que fue expulsada de la escuela por incidentes violentos. «Eso es absurdo», exclamó Esperanza indignada. Mi nieta siempre fue una estudiante ejemplar. La maestra Dolores puede confirmarlo. Ya lo ha hecho, aseguró Carmen. Dolores y otros maestros han firmado cartas defendiendo a Lucía, pero los Mendoza siguen presionando, hablando con cualquiera que quiera escucharlos. ¿Qué más?, preguntó Esperanza, intuyendo que había más noticias. Carmen bajó la voz, aunque estaban solas. Dicen que Francisco Mendoza ha estado reuniéndose en privado con el juez Torres, y anoche, un automóvil de la capital trajo a otro abogado, uno con fama de ganar casos, por cualquier medio necesario. El miedo que Esperanza había mantenido a raya durante días amenazaba con desbordarse. ¿Crees que podrían sobornar al juez?, preguntó, su voz apenas un susurro. No lo sé, admitió Carmen. Torres siempre ha sido un hombre justo, pero nunca se ha enfrentado a presiones como estas. Los Mendoza están dispuestos a todo. Mientras conversaban, un grito proveniente del interior de la cabaña la sobresaltó. Esperanza se levantó de un salto, ignorando el dolor en sus rodillas, y corrió hacia la habitación de Lucía. La encontró sentada en la cama, su rostro contraído en una mueca de dolor, las sábanas húmedas bajo ella. «Abuela», jadeó Lucía, «creo que ya viene el bebé». El tiempo pareció detenerse para Esperanza. El momento que habían esperado, y a la vez temido, había llegado. El bebé, ajeno a las disputas legales y las maquinaciones de los adultos, había decidido que era hora de nacer. «Carmen», llamó con voz firme, sorprendentemente calmada dadas las circunstancias. «Ve a buscar a doña Rosa, la partera. Dile que Lucía ha roto aguas». Mientras Carmen salía apresuradamente, Esperanza ayudó a su nieta a cambiarse de ropa y a acomodarse mejor en la cama. Preparó agua caliente, toallas limpias, todo lo que la partera necesitaría. «Tranquila, mijita», susurró acariciando el cabello sudoroso de Lucía. «Todo saldrá bien. Pronto tendrás a tu bebé en brazos y nadie podrá quitártelo». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras de aliento, Esperanza no podía evitar mirar ansiosamente hacia el camino, temiendo ver aparecer el automóvil de los Mendoza, o peor aún, al juez con una orden para llevarse al recién nacido. «Abuela», llamó Lucía entre contracciones, aferrándose a su mano con fuerza sorprendente. «Prométeme que no dejarás que se lo lleven. Prométemelo». Esperanza tomó el rostro de su nieta entre sus manos callosas, mirándola directamente a los ojos. «Te lo prometo por mi vida, mijita. Mientras yo respire, nadie te separará de tu hijo». Una nueva contracción atravesó el cuerpo de Lucía, haciéndola arquearse de dolor. Esperanza le ofreció un trapo húmedo para morder, como le había enseñado su propia madre décadas atrás. Era un parto prematuro, apenas iniciando el 8º mes, y eso aumentaba su preocupación. El sol comenzaba a descender cuando por fin llegó doña Rosa, la partera del pueblo, acompañada por Carmen y Dolores, la maestra. Las 3 mujeres entraron apresuradamente, cargadas con hierbas medicinales, más toallas limpias y un pequeño maletín de instrumentos. «¿Cuánto tiempo entre contracciones?», preguntó doña Rosa lavándose las manos en la palangana que Esperanza había preparado. «Cada vez más seguidas», respondió la anciana. «La última fue hace apenas 5 minutos». La partera examinó a Lucía con manos expertas. «Va bien», anunció. «El bebé viene en buena posición, pero aún falta. Será una noche larga». Dolores se acercó a Esperanza, apartándola suavemente hacia un rincón de la habitación. «Hay algo que deben saber», susurró. Santiago vio a Francisco Mendoza hablando con el juez Torres hace 1 hora.
Después el juez envió a un alguacil a buscar a doña Margarita con urgencia. El corazón de Esperanza se encogió. ¿Crees que intentarán llevarse al bebé apenas nazca? Es posible, admitió Dolores, su rostro sombrío. Por eso hemos venido. Santiago, don Felipe y el padre Tomás están organizando turnos con otros vecinos. Habrá gente vigilando el camino toda la noche. Si alguien se acerca, nos avisarán. Las palabras de la maestra trajeron tanto consuelo como inquietud a Esperanza. Era reconfortante saber que contaban con el apoyo del pueblo, pero la necesidad de tales precauciones confirmaba sus peores temores. Los Mendoza realmente planeaban arrebatarles al bebé. Gracias, murmuró, apretando la mano de Dolores. No sé qué haríamos sin ustedes. Un grito desgarrador de Lucía las devolvió a la realidad del parto. Doña Rosa trabajaba eficientemente, dando instrucciones claras a Carmen, quien actuaba como su asistente. Esperanza se apresuró al lado de su nieta, ofreciéndole su mano para apretar durante las contracciones. Las horas pasaron con la lentitud tortuosa propia de los partos. La noche cayó sobre la cabaña, iluminada ahora por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes. De vez en cuando, Dolores salía al porche para recibir noticias de los vigías o para enviar mensajes al pueblo. Santiago dice que el juez ha emitido algún tipo de documento, informó en una de estas ocasiones. No sabe exactamente qué es, pero los Mendoza parecen satisfechos. Esperanza sintió que el miedo le atenazaba la garganta. ¿Vendrán esta noche? No lo sabemos, respondió Dolores, pero estamos preparados. Don Esteban ha enviado un mensaje al juez del distrito en la capital. Dice que lo que están haciendo los Mendoza podría considerarse tráfico de influencias, incluso intento de secuestro. Dentro de la habitación, Lucía luchaba valientemente con cada contracción. El sudor empapaba su cuerpo y sus gritos se habían convertido en gemidos guturales, primitivos. Doña Rosa la animaba constantemente, asegurándole que todo iba bien, que su bebé estaba cada vez más cerca. «Ya veo la cabeza», anunció finalmente la partera, poco después de la medianoche. «Con la próxima contracción, puja con todas tus fuerzas, muchacha». Lucía reunió sus últimas energías para ese esfuerzo final. Esperanza, sosteniendo sus hombros, sentía que su propia alma se volcaba en ese pujido, como si pudiera transmitirle su fuerza a través del contacto. Un llanto agudo, indignado, rompió el silencio tenso de la habitación. Doña Rosa sostenía una criatura diminuta, cubierta de sangre y vernix, que pataleaba y gritaba con sorprendente vigor para su tamaño. «Es una niña», anunció la partera, sus ojos brillantes de emoción. «Una hermosa niña». Lágrimas de alegría y alivio corrieron por las mejillas de Lucía, mientras extendía los brazos para recibir a su hija. Esperanza, incapaz de contener su propia emoción, besó la frente sudorosa de su nieta. «Gracias, Dios mío», susurró la anciana, observando el milagro de aquella nueva vida, tan pequeña y perfecta. Doña Rosa limpió rápidamente a la recién nacida, la envolvió en una manta suave y la depositó en los brazos temblorosos de Lucía. La joven madre contemplaba a su hija con una mezcla de asombro y amor tan profundo que parecía transfigurarla. «Esperanza», murmuró Lucía, mirando a su abuela. «Se llamará Esperanza, como tú». La anciana sintió que su corazón se expandía hasta casi dolerle. Este era, sin duda, el momento más hermoso de su larga vida. Ver a su nieta sostener a su bisnieta, saber que 3 generaciones de mujeres fuertes compartían ahora el mismo espacio, la misma sangre, el mismo amor. Pero la tranquilidad duró poco. Dolores entró apresuradamente, su rostro alarmado. «Vienen en camino», anunció en voz baja. «Un automóvil con el juez Torres, los Mendoza
y 2 hombres más que parecen oficiales. El pánico amenazó con apoderarse de Esperanza, pero lo reprimió con férrea voluntad. Ahora no era momento para el miedo, sino para la acción decidida. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, su voz sorprendentemente firme. 10 minutos, quizás menos, respondió Dolores. Santiago y los otros intentarán retrasarlos, pero tienen documentos oficiales. Lucía, aún débil por el parto, abrazó a su pequeña con desesperación. «No dejes que se la lleven, abuela», suplicó, el terror evidente en sus ojos. «Prefiero morir antes que entregarla». «Nadie se la llevará», aseguró Esperanza, una determinación férrea endureciendo sus facciones. Se volvió hacia doña Rosa y Carmen. «Necesito que ayuden a Lucía a levantarse. Tienen que salir por la parte trasera, hacia el bosque. Don Felipe tiene una cabaña de caza a media hora de camino. Estarán seguras allí hasta que podamos resolver esto legalmente». «Pero doña Esperanza», protestó Carmen, «Lucía acaba de dar a luz. No puede caminar por el bosque en su estado». «Puede y lo hará», respondió la anciana con firmeza. «La alternativa es perder a su hija». Mientras las mujeres preparaban apresuradamente a Lucía y a la recién nacida para la huida, Esperanza se acercó a su cofre de madera, donde guardaba sus escasas posesiones valiosas. Sacó un pequeño saquito de cuero y se lo entregó a Carmen. «Son mis ahorros de toda la vida», explicó. «No es mucho, pero les ayudará a mantenerse unos días. Y llévate esto también», añadió, entregándole la carta que había escrito a su hermana Carmela. «Si las cosas empeoran, vayan con ella. Los Mendoza nunca las buscarían allí». Las mujeres trabajaron rápidamente. Vistieron a Lucía con ropa abrigada, envolvieron a la pequeña Esperanza en varias mantas para protegerla del frío nocturno y prepararon un pequeño atillo con lo esencial: pañales, algo de ropa para el bebé, medicinas. «¿Y tú, abuela?», preguntó Lucía cuando todo estuvo listo, su rostro pálido por el esfuerzo de levantarse tan pronto después del parto. «Ven con nosotras, por favor». Esperanza negó con la cabeza. «No, mijita. Alguien debe quedarse para distraerlos, para ganarles tiempo. Además, soy demasiado vieja para correr por el bosque». Sonrió con tristeza, acariciando la mejilla de su nieta. «No te preocupes por mí. Estaré bien». Besó la frente de su nieta y luego, con infinita ternura, la de su bisnieta. «Cuídense mutuamente», susurró. «Volveremos a estar juntas pronto, lo prometo». Las últimas palabras apenas habían salido de su boca cuando escucharon el inconfundible sonido de un automóvil acercándose por el camino. No había más tiempo para despedidas. Doña Rosa y Carmen ayudaron a Lucía a salir por la puerta trasera de la cabaña, perdiéndose rápidamente en la oscuridad del bosque. Dolores se apresuró a limpiar todo rastro del parto reciente. Recogió las toallas manchadas, vació la palangana con agua sanguinolenta, ocultó el maletín de la partera. Esperanza, mientras tanto, se preparaba mentalmente para el enfrentamiento inminente. «¿Quieres que me quede contigo?», ofreció Dolores, terminada su tarea. «No», respondió Esperanza con determinación. «Ve con ellas. Necesitarán toda la ayuda posible en el bosque, especialmente con Lucía tan débil y el bebé tan pequeño. Yo me encargaré de esto». Cuando los faros del automóvil iluminaron finalmente el frente de la cabaña, Esperanza estaba sentada tranquilamente en su mecedora del porche, como si simplemente disfrutara de la brisa nocturna. Su corazón latía desbocado, pero su rostro mostraba una serenidad imperturbable. El automóvil se detuvo frente a la cabaña. De él descendieron el juez Torres, un hombre de mediana edad con expresión incómoda, Francisco y Victoria Mendoza, ambos elegantemente vestidos a pesar de la hora, Javier, que parecía nervioso y evitaba mirar directamente hacia la casa, y 2 oficiales del juzgado,
cuyos rostros reflejaban la misma incomodidad que el del juez. «Buenas noches, doña Esperanza», saludó el juez, adelantándose al grupo. «Lamento esta visita a deshora, pero hay asuntos urgentes que debemos tratar». «Buenas noches, juez Torres», respondió Esperanza con una calma que sorprendería a cualquiera que no conociera la fuente de su fortaleza. «Es una hora extraña para visitas oficiales». Francisco Mendoza dio un paso adelante, incapaz de contener su impaciencia. «Venimos por el bebé», declaró sin preámbulos. «Tenemos una orden judicial de custodia temporal basada en el bienestar del menor». Esperanza inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara sus palabras. «¿Qué bebé?», preguntó con inocencia estudiada. Victoria soltó una risa despectiva. «No juegue con nosotros, anciana. Sabemos que su nieta estaba a punto de dar a luz. Tenemos informes médicos». «Ah, sí», respondió Esperanza, meciéndose suavemente en su silla. «Mi nieta estaba esperando un bebé, es cierto, pero me temo que han hecho un viaje en vano esta noche». El juez Torres frunció el ceño, confundido. «¿Qué quiere decir, doña Esperanza? ¿Dónde está Lucía?» «Mi nieta no está aquí», respondió ella simplemente. «Se marchó hace días, cuando supo que los Mendoza planeaban quitarle a su hijo apenas naciera». «Eso es absurdo», exclamó Francisco enrojeciendo de ira. «Está mintiendo para protegerla». El juez hizo un gesto para calmarlo y se dirigió a uno de los oficiales. «Revise la casa, por favor, con respeto». Mientras el oficial entraba en la cabaña, Esperanza permaneció impasible en su mecedora. Su mente, sin embargo, calculaba frenéticamente. Cada minuto que lograba retrasarlos era un minuto más para que Lucía, la pequeña Esperanza y las otras mujeres se alejaran hacia la seguridad. «¿Dónde está?», preguntó Javier repentinamente, hablando por primera vez. Su voz traicionaba una emoción que Esperanza no esperaba, preocupación genuina. «Por favor, necesito saber si ella y el bebé están bien». Antes de que Esperanza pudiera responder, el oficial regresó. «La casa está vacía, señor juez, pero hay signos de que alguien estuvo aquí recientemente. La cama está deshecha y hay manchas que podrían ser de sangre». Victoria Mendoza se volvió hacia Esperanza, sus ojos estrechados en acusación. «¿Qué ha hecho con ellos? Si algo le sucede a nuestro nieto por su terquedad». «¿Su nieto?», interrumpió Esperanza, una chispa de fuego en sus ojos cansados. «Curioso que ahora recuerden su parentesco, cuando hasta hace poco negaban que Javier fuera el padre». «Esto es una pérdida de tiempo», espetó Francisco volviéndose hacia el juez. «Evidentemente, han huido. Debemos organizar una búsqueda inmediatamente. No pueden haber ido lejos, no con una mujer recién parida y un recién nacido». El juez Torres, visiblemente incómodo con toda la situación, miró a Esperanza largamente antes de hablar. «Doña Esperanza, entiendo su deseo de proteger a su nieta, pero debe comprender que tengo una orden judicial que cumplir. Si sabe dónde está Lucía, sería mejor para todos que nos lo dijera». «No puedo decirle lo que no sé, señor juez», respondió ella con dignidad. «Mi nieta temía por la seguridad de su bebé, y con razón, al parecer. Así que tomó sus propias decisiones». «Basta de mentiras», estalló Francisco. «Juez, exijo que esta mujer sea detenida por obstrucción a la justicia. Evidentemente, está encubriendo la fuga de su nieta». El juez pareció considerarlo, pero antes de que pudiera responder, un ruido de motores aproximándose captó la atención de todos. 2 automóviles aparecieron en el camino, deteniéndose junto al vehículo oficial. Del primero descendieron don Esteban, el abogado, y doña Margarita, la asistente social. Del segundo bajaron Santiago y don Felipe, seguidos por un hombre elegantemente vestido que Esperanza no reconoció. «¿Qué significa esto?», preguntó el juez Torres, sorprendido por estas nuevas llegadas.
Don Esteban se adelantó sosteniendo un documento. Traigo una orden del juez de distrito que suspende temporalmente cualquier decisión sobre la custodia del hijo de Lucía Gutiérrez hasta que se realice una investigación completa. Y yo, añadió doña Margarita, he venido a entregar personalmente mi informe, que por alguna razón no llegó a sus manos, señor juez. En él recomiendo explícitamente que el bebé permanezca bajo la custodia de su madre, habiendo constatado que tanto ella como su abuela están perfectamente capacitadas para su cuidado. El juez Torres tomó ambos documentos, visiblemente confundido. No entiendo. Se me informó que su reporte recomendaba lo contrario, doña Margarita. Precisamente, respondió ella con firmeza. Alguien falsificó mi informe, y tengo mis sospechas sobre quién pudo hacerlo. Todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia los Mendoza. Francisco mantuvo su compostura, pero Victoria palideció visiblemente. El hombre desconocido se adelantó entonces. Permítanme presentarme. Soy Mauricio Vega, fiscal del distrito. Hemos recibido denuncias graves sobre intento de tráfico de influencias, falsificación de documentos oficiales y posible soborno a funcionarios públicos en este caso. El juez Torres, comprendiendo la gravedad de la situación, se volvió hacia los Mendoza. Señor Mendoza, señora, creo que debemos posponer cualquier acción respecto al bebé hasta que se aclaren estas acusaciones. Esto es absurdo, protestó Francisco. ¿Va a creer las mentiras de esta gente? ¿De una anciana que esconde a una madre fugitiva con nuestro nieto? Su nieto, intervino Javier de repente, su voz sorprendentemente firme. Pero también es mi hijo, y sobre todo, es el hijo de Lucía. Se volvió hacia sus padres enfrentándolos quizás por primera vez en su vida. Ya basta, lo que estamos haciendo, lo que me obligaron a hacer, está mal, terriblemente mal. Victoria Mendoza miró a su hijo con incredulidad. Javier, no sabes lo que dices. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien, por el bien de la familia. No, respondió él, una nueva resolución en su voz. Lo hicieron por orgullo, por apariencias. Nunca pensaron en lo que yo quería, y ciertamente nunca pensaron en lo que sería mejor para el bebé. El fiscal observaba el intercambio con interés profesional. Señor Mendoza, dijo, dirigiéndose a Javier, ¿estaría dispuesto a testificar sobre las acciones de sus padres en este asunto? Antes de que Javier pudiera responder, un llanto infantil rompió el silencio de la noche. Todos se volvieron hacia el bosque, de donde provenía el sonido. Entre los árboles emergieron doña Rosa, Carmen y Dolores, con Lucía en medio, sosteniendo a su pequeña hija en brazos. «Lucía», exclamó Esperanza, levantándose de su mecedora con una agilidad sorprendente para su edad. «¿Qué haces aquí? Deberían estar a salvo en la cabaña de don Felipe». «No podíamos seguir, abuela», respondió Lucía, acercándose lentamente, exhausta, pero determinada. Apenas habíamos avanzado un poco cuando la pequeña Esperanza empezó a llorar. No quería calmarse, como si supiera que nos alejábamos de ti. Y yo tampoco podía dejarte enfrentar esto sola. Javier dio un paso adelante, sus ojos fijos en el pequeño bulto en brazos de Lucía. ¿Es nuestra hija?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. «Sí», respondió Lucía, descubriendo ligeramente el rostro de la recién nacida. «Se llama Esperanza, como mi abuela». Un silencio reverente cayó sobre el grupo. Incluso Francisco y Victoria Mendoza parecían momentáneamente sobrecogidos por la escena. La joven madre, pálida y evidentemente débil, pero con una determinación inquebrantable. La pequeña bebé, cuyo llanto había cesado al sentir la brisa nocturna. La anciana abuela, que había arriesgado todo por proteger a su familia. El fiscal fue el primero en romper el silencio. «Juez Torres»,
Dadas las circunstancias y los nuevos documentos presentados, sugiero que se anule la orden de custodia temporal hasta que este asunto pueda revisarse adecuadamente en los tribunales. El juez, visiblemente aliviado por tener una salida honorable de esta situación, asintió. Estoy de acuerdo. La orden queda suspendida. Francisco Mendoza, comprendiendo que había perdido esta batalla, miró a Esperanza con un odio apenas contenido. Esto no ha terminado, anciana. Tenemos recursos, influencias, y nosotros tenemos la verdad, respondió ella simplemente. Y como puede ver, señor Mendoza, la verdad tiene sus propios defensores. Los acontecimientos que siguieron transcurrieron con una rapidez sorprendente. El fiscal, tras una breve investigación, presentó cargos contra Francisco Mendoza por intento de tráfico de influencias y falsificación de documentos oficiales. Victoria, aunque no fue formalmente acusada, vio su reputación destrozada cuando se revelaron sus intentos de sobornar testigos para que declararan contra Lucía. Javier, en un acto que sorprendió a todos, se distanció públicamente de las acciones de sus padres y solicitó formalmente compartir la responsabilidad de la crianza de su hija, respetando que la custodia principal quedara con Lucía. 3 meses después, una tarde dorada de primavera, Esperanza se mecía suavemente en su porche, sosteniendo a su bisnieta en brazos. La pequeña Esperanza había crecido sana y fuerte, a pesar de su nacimiento prematuro. Sus ojos, idénticos a los de Lucía cuando era bebé, seguían con curiosidad el vuelo de las mariposas que danzaban entre las flores silvestres. Lucía salió de la cabaña, llevando una bandeja con té recién hecho. ¿Cómo están mis 2 Esperanzas favoritas?, preguntó con una sonrisa, dejando la bandeja en la mesita junto a la mecedora. Esta niña será una observadora de la naturaleza, respondió la anciana, acariciando la mejilla de la bebé. No se pierde detalle. Como su bisabuela, comentó Lucía, sentándose junto a ellas. Siempre atenta a todo. El sonido de un automóvil acercándose interrumpió su conversación. Era Javier, que venía a su visita semanal. En los meses transcurridos desde el nacimiento de su hija, el joven había demostrado un genuino deseo de enmendar sus errores, asumiendo responsabilidades tanto emocionales como económicas. Mientras lo observaba aproximarse, Esperanza reflexionó sobre el extraño camino que la vida había trazado, lo que comenzó como un acto de amor desesperado, vender sus preciadas gallinas para comprar ropa a su nieta embarazada, había desencadenado una serie de eventos que pusieron a prueba su fe, su coraje y su determinación. ¿En qué piensas, abuela?, preguntó Lucía, notando su expresión contemplativa. En las gallinas, respondió Esperanza con una sonrisa nostálgica. En cómo a veces debemos soltar algo preciado para recibir algo aún más valioso. Lucía tomó la mano arrugada de su abuela, comprendiendo perfectamente a qué se refería. Nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por nosotras. No hay nada que agradecer, mijita, respondió Esperanza besando la frente de su bisnieta. En esta vida, lo único que realmente poseemos es el amor que damos. Todo lo demás, dinero, propiedades, incluso las gallinas, son solo cosas pasajeras. Mientras Javier estacionaba frente a la cabaña, una bandada de pájaros cruzó el cielo, sus alas brillando como plata contra el azul perfecto. La pequeña Esperanza extendió sus manitas hacia ellos, gorjeando de emoción. Y así, en esa tarde perfecta, 3 generaciones contemplaban juntas el futuro. La anciana que había sacrificado sus posesiones por amor, la joven madre que había luchado por mantener a su hija, y la pequeña niña que crecería sabiendo que el verdadero valor no está en lo que tenemos, sino en lo que estamos dispuestos a dar por aquellos a quienes amamos.